Dios les bendice rica y abundantemente, estudiantes de teología. Hoy vamos a estar mirando el libro de Primera de Samuel. Este libro se divide en dos partes, ¿no? Primero, lo que es la vida de Samuel y de ahí lo que es la vida de Saúl. Pero también nos habla de tres personajes importantes. En ellos tenemos a el profeta Samuel, el rey Saúl y el rey David. El libro termina en el periodo de los jueces. O sea, cuando arranca el libro vemos que todavía existían jueces. Samuel es un juez, pero él tiene a cargo la función de nombrar un rey, donde ya se da por terminado el libro de los jueces y empieza el libro de Samuel a través del reinado de Israel. El pueblo se cansó de tener jueces y le pide a Dios un rey, y Dios da un rey, pero este no es un rey que haya sido de la voluntad de Dios, sino que el pueblo desagradó a Dios al pedir un rey, porque el pueblo quería ser como los demás reinos de que veían a su alrededor, que tenía quien los gobernara. Y Dios se sintió muy mal. ¿Por qué? Porque los gobernaba directamente Dios y ellos nunca pudieron ver la mano de Dios gobernándolos y quisieron ser como los pueblos paganos de al lado. Tuvieron un gran privilegio, lo perdieron, y a través del libro vamos a ver muchas enseñanzas a saber de todo lo que perdió el pueblo por no tener en cuenta a Dios, por no valorar la presencia y el juez que era Samuel, un gran profeta de Dios. ¿Por qué debemos leer el libro? Debemos leer el libro porque realmente el libro es muy enriquecedor, tiene historias maravillosas, tiene historias donde dejan muchas enseñanzas, como empieza la historia de Ana, donde era una mujer estéril que no podía tener hijos, pero se humilla delante de la presencia del Señor y Dios concede las peticiones de su corazón. Pero también nos introduce una historia donde vemos una mujer amargada, una mujer que señalada, juzgada y oprimida, pero Dios tiene misericordia de ella. A través de Ana nace el profeta Samuel, y vemos también allí a través del profeta Samuel lo que es la infancia de Samuel, lo que ya es la parte del llamado de Samuel, y también lo que es el ministerio del profeta Samuel. En la primera parte tenemos allí cómo creció Samuel bajo el templo, bajo la dirección del sacerdote Elí. Y también nos deja varias enseñanzas acerca de lo que es un sacerdote no agradable a los ojos de Dios, de cómo manejar el templo, de cómo ejercer ese llamado de Dios sacerdotal. Y Dios tiene que hacer un cambio, una renovación, y levanta a su profeta. También nos deja la enseñanza del llamado. Mucha gente se pregunta y dice, ¿cómo es que siento el llamado de Dios? A través de la historia de Samuel podemos darnos cuenta de cómo es el llamado de Dios. No quiere decir que tu llamado sea el mismo de Samuel, pero nos deja grandes enseñanzas enriquecedoras también. Vemos lo que es la historia del ungimiento del rey Saúl, vemos la desobediencia del rey Saúl, vemos cómo él tiene en poco al profeta, cómo se olvida del ministro de Dios que lo ha ungido a él como rey. Y también vemos las consecuencias de su desobediencia. Vemos también cómo el profeta llora, cómo el profeta tiene que ser exhortado por Dios para que siga adelante, para que unja su cuerno y se haga un rey conforme al del corazón de Dios. Vemos también que allí vemos en el ungimiento de David algo muy importante, algo muy bonito hasta nuestros días. Dios no mira la apariencia, Dios nos deja llevar por lo externo, Dios nos deja llevar por las cosas que nosotros queramos deslumbrar a Dios. No, Dios mira el corazón, Él puede mirar el alma y el corazón de cada persona, y conforme a su corazón lo llama al ministerio, lo usa. Por eso es importantísimo de verdad limpiar nuestro corazón para el Señor. Pero también vemos otra historia maravillosa en este libro, que es cuando David vence a Goliat. Nos deja grandes enseñanzas a través de este libro, nos deja cómo podemos vencer el enemigo, cómo podemos vencer el gigante,
cómo a través de vencer ese gigante la vida de David cambia de ser un chico que estaba allí en un potrero prácticamente con unas ovejitas a pasar a palacio. Entonces les invito para que vamos a mirar aquí lo que es la estructura, el síntesis y lo más principal del libro de Primera de Samuel. Entonces, como les dije inicialmente, se divide en dos los personajes principales, es el rey, es el profeta Samuel, el rey Saúl y el rey David. ¿Quién escribió el libro? Pues el libro se cree que la persona que lo escribió es una persona que todavía no han podido decir fulano de tal. Se lo atribuyen al profeta Samuel porque como se llama Primera de Samuel, encontraron unos libros de primera, unos rollos, unos pergaminos escritos por Samuel donde traía partes del libro, pero no totalmente el libro. También tenemos a Natán y tenemos a Gad como escritos de ellos, y fue una compenetración de estas tres personas, pero así como autor con la certeza de decir fulano de tal fue, no. Entonces está entre estos tres, Samuel, Natán y Gad. ¿Cuándo y dónde se escribió el libro? Tampoco no está claro cuándo y dónde se escribió. Se dice que fue terminando el periodo de los jueces y empezando ya lo que es el reinado de Israel. Dice que el libro se escribió aproximadamente en 100 años, duró un tiempo de 100 años, desde 1100 antes de Cristo hasta los 1000 antes de Cristo. Los dos eventos importantes cubren 40 años, lo que es la vida de Samuel. Versículo clave del libro de Primera de Samuel está Primera de Samuel 8 del 6 al 7, Primera de Samuel 13 del 13 al 14, Primera de Samuel 15 del 22 al 14. Género literario del libro. Es un libro histórico donde nos hace una crónica y nos cuenta la historia del pueblo de Israel, la historia de lo que fue Ana, la historia de biografía del profeta Samuel, la historia de Saúl y la historia de David, parte porque después sigue Segunda de Samuel, donde nos hablará más acerca de el rey David. Tiene un análisis biográfico, como se lo decía. Este análisis biográfico nos cuenta cosas desde la infancia de la vida del profeta Samuel. Palabras claves en el primer libro de Samuel, las encontramos, esas palabras claves de este libro son el arca de Jehová, el arca del pacto, el arca de Dios, Efod, juez, el rey Icor, Ebenezer, el pecado, la maldad, el espíritu de Dios o el espíritu de Jehová. Esas son las palabras claves. Los temas principales o los temas más importantes son reino y pacto, arca del pacto, hazañas y proezas de David. El tema principal, el nacimiento, juventud y llamado del profeta Samuel, que está en el capítulo 1 al capítulo 3. Los relatos del arca, que están en el capítulo 4 al capítulo 6. Samuel como líder y proveedor, capítulo 7. Referencias proféticas. Encontramos como referencia profética la oración de Ana en Primera de Samuel 2, del 1 al 10. El carácter de Dios en el libro de Samuel nos muestra a Dios como un Dios santo, un Dios poderoso, un Dios proveedor, un Dios justo, un Dios soberano, un Dios sabio y un Dios que también se aíra. La estructura del libro está Primera de Samuel, del 1, capítulo 1 al capítulo 7, encontramos lo que es la infancia de Samuel en el capítulo 1 y al capítulo 2, Samuel en la tienda del encuentro, en el capítulo 2 al capítulo 4, la guerra con los filisteos en el capítulo 4 al capítulo 7, Samuel dirige a Israel en el capítulo 7. Tenemos a Saúl en el capítulo 8 al capítulo 15. Israel hace la petición a Samuel, capítulo 8,
Saúl se convierte en rey, capítulo 9 al capítulo 11. Saúl pide al pueblo adorar y obedecer al Señor, capítulo 12. Saúl desobedece al Señor y es rechazado, capítulo 13 al capítulo 15. David, capítulo 16 al capítulo 31. El Señor elige a David, capítulo 16 al capítulo 18. Saúl en contra de David, capítulo 18 al capítulo 19. La huida de David, capítulo 19 al capítulo 27. La muerte de Saúl y sus hijos, capítulo 28 al capítulo 31. Yo a continuación les envío el taller a resolver, donde usted va a poder, esos talleres con qué objetivos son, que usted lea el libro y usted pueda, a través de la lectura que va haciendo, ir contestando las preguntas que les envío. No hay un método de estudio muy fácil, es este, el estar leyendo y contestando preguntas. Así vas a recordar mucho más fácil el libro. El libro, cuando lo oigas predicar, cuando te hagan una pregunta acerca del libro, tú ya has contestado varias preguntas porque has leído todo el libro, has contestado preguntas del libro. A continuación también hay un examen acerca del libro que te pido que lo hagas y lo desarrolles, tratando primeramente de no ver el libro. Si no puedes, ya puedes ir a mirar el libro, pero esto es para que memorices. Es un método de estudio donde te va a llenar más y va a ser más fácil para que tú memorices lo que has leído del libro. Entonces, esta es una historia fascinante, es una historia donde nos relata, es muy enriquecedora. Este libro tiene demasiadas enseñanzas, donde te invito que le digas al Espíritu Santo de Dios: Espíritu Santo de Dios, háblame a través de este libro. Como te dije al principio, el libro nos habla acerca del ministerio profético. Si tú eres profeta, pues te recomiendo que lo leas detalladamente de la mano con el Espíritu del Señor, porque este libro te va a enseñar muchísimas cosas. Si tú eres pastor, este libro te va a enseñar muchísimas cosas. Habla del sacerdocio, habla de la obediencia a Dios, habla de cómo dirigir, dejarnos dirigir por Dios, habla de cómo le agradan las cosas a Dios en el templo. Así también, y si tú definitivamente dices: no, pero yo no soy profeta ni pastor, pero eres un líder, eres un ministro de Dios, pues déjame decirte que ahí está la vida de David, un hombre conforme al corazón de Dios, porque Dios no se va por lo externo, no se va por el conocimiento. Dios va a mirar tu corazón y este libro te va a enseñar cómo es que a Dios le agrada un ministro de Dios. Entonces, que Dios te bendiga. Si de pronto tú estás viendo esta enseñanza a través del YouTube y quieres hacer todo el instituto de teología, pues te recomiendo que te comuniques con nosotros, con el ministerio, te comuniques por ahí mismo y nosotros podemos enviarte. Si estás en otro país, podemos enviarte todas las lecciones. Es totalmente gratis para que tú aprendas y te hagas un teólogo y puedas servir a Dios con excelencia, con conocimiento, con sabiduría. Lo más importante de la teología, que siempre les digo a todos: recuerden que la letra mata, pero el espíritu edifica. Hay que estudiar, hay que escudriñar, hay que leer la palabra, hay que hacerle un exégesis, pero de la mano con el Espíritu Santo, porque Él es el que le da vida a la palabra de Dios para que realmente nosotros podamos aplicarla en nuestras vidas. Dios le bendiga, mi amado teólogo. Yo sé que te estás formando y que Dios hará de ti un gran ministro de Dios para poder enseñar y formar a otros con excelencia. Bendiciones con ustedes, la pastora Angie, desde Cristo Ministerio Internacional de SMI, Cali, Colombia. Dios les ama y nosotros también. Bendiciones.